Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sección de esta serie de webinars de GenAI Evolution. Quisiera saber, antes de comenzar, si me están escuchando bien, si me pueden confirmar por el chat, sería fabuloso y también saber de qué países nos están acompañando sería genial. Entonces, nuevamente bienvenidos. Este webinar va a ser muy interesante porque vamos a hablar sobre chatbots corporativos con memoria organizacional y mostrar pues cómo ellos pueden ir más allá del customer service de la mano de dos expertos que nos acompañaron en el último webinar. Recuerden que al final del webinar les vamos a hacer llegar un certificado de participación del mismo. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas en el chat, que vamos a estar pendientes para responderlas. Y no siendo más, nuevamente les doy las gracias y la bienvenida primero a Gerardo Arroyo, CTO de Nova Cloud Multinube aquí en NovaComp, y a Diego Riveros, Solutions Architect 2 de AWS. Entonces, bienvenidos y son todos de ustedes. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir en esta mañana a este evento, a este nuevo webinar que tenemos, en este caso de construyendo chatbots corporativos con memoria organizacional. Hoy, como siempre, con el agrado de tener la compañía de Diego Riveros, que nos acompañó la semana pasada, arquitecto de soluciones de AWS. Diego, por favor, si gustas te presentas. Sí, claro que sí. Hola a todos, mucho gusto. Para los que no me conocieron el anterior webinar, yo soy Diego Ríos, soy Solution Architect, como mencionaba Gerardo. Yo estoy basado en Bogotá, Colombia, y como para que tengan una idea, por si acaso, como por volver a explicar, los arquitectos de soluciones tenemos un conocimiento amplio de todos los servicios que hay en AWS y tenemos que especializarnos en uno de los tópicos. En este caso, yo me especialicé en toda la parte de serverless. Entonces vamos a ver también cómo estos chatbots también los podemos construir con tecnología serverless en un momentico. Gracias, Diego. Y para los que no estuvieron en el último webinar, como ya mencionó Andrés, mi nombre es Gerardo Arroyo, yo soy el director de la unidad Cloud de Novacom, específicamente con los temas de AWS. Llevo casi 10 años trabajando con esta tecnología en AWS en términos generales y los últimos 2 años con temas de inteligencia artificial. Parte de esta cadencia de webinar que estamos haciendo, para todas aquellas personas que participen en todos ellos, tenemos algunas sorpresas, incluyendo la posibilidad de hacer pruebas de concepto y horas de consultoría sin costo alguno para ustedes. Igual que la vez pasada, la idea de estos webinars es que sean webinars interactivos. Por favor, ustedes pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen dentro del mismo chat. Pueden usar el área de chat para hacer las preguntas y las podemos ir respondiendo ya sea en el camino o al final. Sin más preámbulo, vamos a ver durante los siguientes minutos. Lo que queremos es explorar un poco cómo Amazon Bedrock, que es el pilar fundamental de AWS para los temas de inteligencia artificial generativa, está revolucionando los chatbots corporativos, no solo como un chatbot que podemos usar de cualquier tipo, sino con algunas capacidades de memoria organizacional, uso de datos propios de las compañías, la mejor práctica de seguridad, evitar sesgos, entre otras muchas cosas. Esta presentación que hemos preparado está diseñada para diferentes tipos de audiencias. Vamos a empezar con el impacto estratégico que puede tener para los directores de tecnología. Vamos a hablar un poquito de patrones arquitectónicos para aquellos de la audiencia que sean líderes técnicos. Y al final vamos a culminar con algunas implementaciones prácticas que hemos realizado para el equipo de desarrolladores. Puse una pequeña encuesta en pantalla, simplemente para conocer un poquito a ustedes que están del otro lado y conocer cuál es el rol principal que ustedes están realizando. Observo que tenemos una audiencia bastante interesante, una mezcla interesante. Tenemos desde ingenieros con un 78% de personas y luego tenemos gerentes de productos un 2%. Entonces tenemos una mezcla bastante buena. Abordando ya específicamente la charla, el objetivo que tenemos aquí es conversar un poco sobre qué es justamente el tema de inteligencia artificial generativa, cómo lo podemos hacer. Vamos a dividir la charla en 3 bloques principales. El primer bloque hablamos un poco de la estrategia, del contexto estratégico de la IA, es decir, por qué los chatbots que tienen ese tipo de memoria son fundamentales hoy en día en 2025, ¿verdad? También vamos a hacer en el bloque 2 vamos a hacer una pequeña demostración y arquitecturas de referencia con casos de éxito. O sea, vamos a hablar de alguna arquitectura de referencia que podemos utilizar para el equipo técnico, algunos casos de éxito. Y finalmente, al cierre, vamos a hacer un ejemplo en vivo
de cómo podemos utilizar Bedrock con sus diversas características para poder hacer una implementación interesante. Esto va a ser en tiempo real, vamos a compartir pantalla para que los vean, y el objetivo de eso es que puedan entender un poco cómo Bedrock es el pilar fundamental. Los últimos minutos de la charla lo vamos a hacer específicamente para conversar un poco de las preguntas y respuestas que ustedes puedan tener a lo largo de la propia charla. Entonces, sin más preámbulo, vamos a conversar un poquito acerca de cada uno de esos aspectos. Vamos a empezar con algunas estadísticas de adopción empresarial. Hay unos datos que quizás puedan ser interesantes para la audiencia. Es que aproximadamente un 78% de las organizaciones, de acuerdo a estudios, ya están teniendo alguna utilización de inteligencia artificial en el negocio. En realidad es un salto bastante importante con respecto al 2023, porque en 2023 el mismo estudio había indicado que había un 55% de empresas que ya estaban haciendo iniciativas de inteligencia artificial en alguna de las funciones del negocio, ¿verdad? Como vimos en la charla previa, en el webinar previo, el uso y la adopción de la inteligencia artificial es un elemento que ya debemos estar haciendo en nuestras organizaciones, porque aquellas empresas que no estén usando IA en algún punto van a comenzar a generar un rezago estratégico con respecto a los competidores que puedan estar en el mercado. Entonces, por eso es tan importante esas estadísticas de adopción del uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, hemos encontrado que aquí hay un punto crítico específicamente en el tema de los chatbots, ¿okay? Los chatbots tradicionales que carecen de esta memoria corporativa, digamos, tienen una característica que se vuelven básicamente como esos empleados que tienen amnesia. O sea, cada conversación tiene que empezar desde cero. O sea, no conoce las previas conversaciones que haya podido tener en la compañía, no conocen lo que he venido conversando y cada vez tengo que empezar de cero para volver a explicar un caso que posiblemente ya yo haya tenido. Hay algunos casos aquí interesantes. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Happy Fox, que es una plataforma tipo SaaS que atiende más de 12,000 empresas en más de 70 países y enfrentaban una problemática y eran tiempos de respuesta de 15 a 20 segundos y una pérdida constante de contexto en conversaciones extensas, ¿verdad? Conversaciones de tipo multiturno. Y el hecho de usar una memoria organizacional cambia eso de forma completa, porque no solo tratamos de hablar y de recordar conversaciones, sino también crear chatbots específicamente que comprendan el conocimiento que tiene nuestra organización. Y aquí voy a hacer quizás una pausa, algo que yo vi mucho previamente, digamos, antes del lanzamiento de Bedrock, como propuesta de AWS, es que crear esos mecanismos de gestionar la memoria, gestionar las sesiones, gestionar las historias, requería que yo como desarrollador tuviera que crear toda la infraestructura necesaria para gestionar eso. O sea, yo tenía que controlar cuándo es que Gerardo se lo guiaba, cuáles conversaciones ha tenido Gerardo, dónde voy a guardar esas conversaciones, que hay diferentes alternativas para almacenarlas, ¿verdad? Pero yo tenía que gestionar toda esa infraestructura, toda esa programación que se puede ver como plomería básica, digamos, pero tenía que hacerla cada vez, porque no había un mecanismo sencillo para hacerlo. Entonces, algunas personas preferían usar versiones como DynamoDB, que es una propuesta de una base de datos no relacional de AWS para almacenar ahí esos datos. Otros preferían usar una base de datos relacional, etc. Había muchas formas de hacerlo. Pero el problema de cada una de esas opciones es que yo tenía que desarrollarla, programarla y darle mantenimiento. Y algo muy interesante que tiene Bedrock es que Bedrock ya tiene una serie de servicios incorporados que nos pueden ayudar a hacer esto. Ya hay un mecanismo que tiene Bedrock justamente para poder gestionar todo ese tipo de sesión y conversación que podamos tener. Hay un mecanismo que ya gestiona automáticamente, donde yo puedo ir guardando todos mis historiales de conversaciones y a partir de ahí considerar o hacer el desarrollo que necesite para utilizar ese mecanismo. Yo creo que es un elemento que ahorra mucho tiempo y que permite que uno, como miembro del equipo de desarrollo, pueda concentrarse realmente en lo que da valor, en lo que da un valor agregado a la compañía, no tanto el hecho de ver técnicamente cuál será el mejor mecanismo para guardar esos elementos de historia y conversación, ¿verdad? Sino que es algo que nos abstrae de eso. Estos elementos los voy a mostrar también en la parte más adelante del ejemplo práctico. Pero quizás, dando un paso antes, ¿qué es Bedrock? Tal vez una de las preguntas que podemos tener es ¿qué es Bedrock? Y quizás yo diría que Bedrock es ese fundamento para la creación de soluciones de inteligencia artificial que nos brinda AWS. Ese producto fue lanzado
Si la memoria no me falla, Diego, fue a finales de 2023, creo que fue en el reInvent, me parece, donde lo lanzamos, donde se lanzó. Y realmente es súper interesante porque nos brinda una capa de abstracción sumamente importante. Aquí podemos utilizar muchos modelos de lenguaje para interactuar y tiene un montón de elementos adicionales de seguridad, de mejor práctica, de rendimiento, etcétera, que yo creo que son valiosos, que conozcamos que ese es el pilar fundamental. Es un mecanismo único para accesar diferentes modelos fundacionales con simpleza, a través de un API muy, muy sencillo, y que además es serverless, que es justamente uno de los elementos que a mí más me encantan. Diego, yo no sé qué opinas de este elemento de Bedrock en su lanzamiento, sus características. Sí, mira, algo que me parece muy importante, y ahí como no te quería interrumpir antes de toda la parte de las tecnologías, y lo mismo como tú lo decías, la descripción de los problemas que se están solucionando. Muchas veces nosotros como ingenieros, y acá veo un gran porcentaje de ingenieros y desarrolladores, vamos es a la tecnología directamente y no vemos a cuál es el problema y el enfoque que tenemos que solucionar. Y perdemos eso. Y queremos es hacer un match entre el negocio y la parte de la tecnología. Y ahí es cuando decimos, bueno, es que mira, en este caso que vemos con la plataforma de Happy Fox, estamos resolviendo tal problema. Pero muy probablemente ellos vieron las cosas al revés. Primero dijeron como, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el problema? Es que esto es de amnesia. Bueno, ¿qué tecnología hace match para poder solventar? Y ahí es cuando llega toda la parte de Bedrock, toda la parte de serverless, donde uno dice, bueno, tenemos esas tecnologías, ¿qué tecnologías podemos utilizar para acelerar? Y cuando decimos esa pregunta de decir, bueno, necesitamos acelerar, necesitamos ser rápidos, necesitamos llegar rápido al mercado, es cuando vemos todo lo que tú dices de, hey, estas tecnologías serverless nos va a dar las buenas prácticas que ya están incluidas en esa tecnología, lo que nosotros decimos en AWS es heavy lifting, que lo pasa hacia AWS. Entonces, vas a tener velocidad. Vas a hacer como el ejemplo del Lambda, que es el servicio donde todo comenzó con serverless, que mucha gente lo conoce. Para los que no lo conocen es, tú programas tu código, lo subes y él por detrás maneja la infraestructura. Entonces, tú solo te encargas de las librerías y de tu código. Entonces tienes esa ventaja gigantesca. Vas a acelerar, vas a tener las buenas prácticas y eso te va a ayudar a ti a llegar más rápido. O sea, en vez de demorarte 3, 4 meses como lo que pasaba antes, ahora en una semana puedes sacar una lógica de negocio y decir ya está aprobada, ya está para producción. Ese tipo de cosas nos va a ayudar y lo vamos a ver también más adelante como eso que ya tenemos y que ya está montado, cómo lo podemos aprovechar para ser más veloces, más rápidos y ver el impacto en el negocio, que es lo más importante, ¿no? Entonces, esto es algo que cada vez van a ver y van a salir más tecnologías. Bedrock ha crecido de una manera gigantesca y todos los servicios de ella siguen creciendo, cada vez van más tecnologías de MCP, en A2N, que no nos podemos quedar atrás, que estamos viendo. Entonces, es algo que la verdad toca tener enfoque como esa tecnología para poder utilizarla. Ciertamente, así es, Diego. Y de hecho, en el webinar anterior llamó mucho la atención el alto porcentaje de participantes que todavía no habían realizado una prueba de concepto sobre inteligencia artificial. Entonces, considerando eso que encontramos en el último webinar y esto que estamos conversando en chat, yo creo que crear un chat de esta índole como el que vamos a ver al final puede ser ese primer paso dentro de sus organizaciones para que comiencen a experimentar los beneficios que pueden utilizar de la IA generativa desde un chat que utilice, eso sí, la información corporativa que ustedes tienen. Yo creo que es un elemento que a lo mejor puede ser muy llamativo para la audiencia. Y hablando de lo que ya mencionabas, Diego, el tema del un momentico, no sé si, bueno, es una noticia de ayer y es importante que también lo tengan. No sé si vieron el free plan, ya no es free tier, sino free plan que pueden utilizar. AWS tiene ya dos opciones de creación de cuentas. La primera son 6 meses, tiene 100 créditos y si hacen algunos quests como crear budgets para tener las alarmas, se le dan otros 100 créditos. Entonces estamos en un momento donde pueden experimentar, utilicen esos créditos, no tienen que poner una tarjeta para crear la cuenta. Pueden utilizar todo lo que está también desde decir, no, nosotros vemos y acá hay un futuro, utilicemos el paid, utilicemos los créditos y vamos con Novacom para ayudarnos a crear estas soluciones. Entonces, si ustedes van viendo, cada vez vamos acelerando el proceso para que sea más sencillo de ustedes. Al final del día, ¿qué es lo que queremos?
que en algún momento ustedes solamente se tengan que enfocar en el negocio, que sea lo más sencillo para ustedes y decir, acá es donde vamos a tener un ROI, un retorno de inversión, vamos a tener unos KPIs donde van a ser positivos. Qué pena, Gerardo, por interrumpirte. Al contrario, Diego, esas noticias son muy valiosas y creo que a la audiencia le puede hacer mucho interés. Y esta noticia que mencionas justamente va alineada a lo que nosotros como Novocom queremos hacer con nuestra audiencia, con los escuchas en este webinar. Y es que les podemos apoyar con esas pruebas de concepto. No solo apoyado con el nuevo plan de niveles que tiene AWS para las cuentas nuevas, sino que también podemos apoyarles en crear las pruebas de concepto que no tienen un costo para el cliente final, más allá de la inversión de tiempo para participar en la elaboración de la misma, pero que pueden verificar la viabilidad técnica de lo que quieren alcanzar, el retorno potencial de la inversión y cómo podemos apoyar. Entonces, por favor, si alguno gusta de eso, no duden en contactarnos por diferentes medios que van a ver al final de la charla. Y esto es importante porque esto permite que las organizaciones tengan un retorno de su inversión que es demostrable. Y aquí menciono 3 casos que me llamaron poderosamente la atención recientemente. El primero es el de Happy Fox, que mencioné previamente. Aquí esta empresa ha logrado reducir o a tener un 40% de mejora en la resolución automatizada de casos. Y eso ha permitido que sus agentes sean 30% más productivos. Entonces, imagínense para esta empresa el impacto económico que eso corresponde. No solo va a tener clientes más felices, porque tardan menos tiempo en resolver incidentes, sino que sus agentes también son más productivos. Eso es un caso súper interesante. El otro caso es Megamedia de Chile. Esta empresa logró, según un estudio que se realizó, logró reducir búsquedas de información de horas, que generalmente tomaba, a segundos, que es una de las características más interesantes que podemos usar cuando utilizamos inteligencia artificial y la capacidad de que ellos puedan buscar a través de agentes o de otros medios información en lugar de un ser humano. Lo puede hacer en segundos, en este caso lograron bajarlo a 30 segundos con aproximadamente un 90% de precisión o más de un 90% de precisión. A nivel de mercado estamos hablando que en promedio las organizaciones pueden tener hasta $300,000 de ahorro anuales cuando se tienen iniciativas de este estilo. Yo creo que esos son algunos ejemplos interesantes que podemos mencionar respecto al retorno de la inversión que podemos tener. Tenemos ahora otra pequeña encuesta mientras seguimos avanzando. Y esta encuesta lo que busca entender es cuál es ese desafío que están teniendo actualmente con la inteligencia artificial conversacional. Hay diferentes opciones como la falta de contexto o de memoria, la integración con sistemas que ya ustedes puedan tener, seguridad, cumplimiento y también costos no predecibles. Esto lo he mencionado porque precisamente a lo largo de estos años que hemos estado apoyando clientes en toda la región, son preguntas que siempre salen. Las preguntas clásicas es, ¿cómo puedo cubrir ciertos desafíos que estamos teniendo? Y si vemos en las respuestas que estamos teniendo en esta encuesta, observamos que hay un porcentaje importante de personas que dicen la integración con sistemas existentes. Eso es una pregunta muy, muy común que hemos visto y hay diferentes mecanismos en donde podemos integrarnos con esos sistemas que ya existen. De hecho, Bedrock es una excelente plataforma para hacer eso. También tenemos personas que mencionan el tema de seguridad y compliance o la falta de contexto y la falta de memoria. Aquí voy a hacer una pequeña pausa antes de avanzar para profundizar quizás en donde la audiencia tiene un 50-50%, digo que vemos que es la falta de contexto por un lado o de memoria y por el otro lado la parte de la integración con los sistemas existentes. Para la parte de integración con sistemas existentes es muy interesante porque Bedrock te da la capacidad a través de lo que se llama bases de conocimiento o knowledge base de Bedrock, de conectarlos a diferentes fuentes de conocimiento ya directamente desde la propia herramienta, que puede ser desde un bucket de C3 donde tenemos información de algunos tipos, donde puede ser SharePoint, donde puede ser diferentes fuentes de origen de datos, pero también está la capacidad de que podemos conectarnos a través de APIs a esos sistemas que ya existen y hacer una mezcla entre ambos mundos, hacer una mezcla, por ejemplo, entre material documentativo que puede tener una compañía, pero también los APIs de los sistemas de backend que ellos poseen. Y aquí creo que en el webinar pasado también lo mencioné y lo vuelvo a traer a la mesa. Por ejemplo, un caso interesante fue el caso de una planta productiva que tenía un montón de equipos con sensores de IoT que mandaban un montón de telemetría y que se exponía a través de una serie de APIs. Entonces teníamos APIs que nos decían, bueno, este compresor, cómo está su temperatura, su vibración, etcétera. Toda la información técnica que te daba el equipo.
Pero también teníamos conexiones a los APIs de la empresa, por ejemplo, para saber cuánto era el inventario de piezas de repuesto que se podía tener, cuánto era el historial de mantenimiento que había tenido ese equipo, o sea, en qué fecha se dio el mantenimiento, qué fue lo que se atendió, y todos los APIs que ustedes se puedan imaginar. Pero también iba sumado con una parte documentativa. ¿Y cuál era esa parte documentativa? Por ejemplo, los manuales de mantenimiento del fabricante, el manual de reparación del fabricante, que eran documentos PDF documentativos. Y lo más interesante es que cuando uno usa Bedrock con algún modelo fundacional, él puede hacer a través del uso de agentes, él puede considerar las dos cosas y uno puede hacer preguntas en un chat para preguntar, por ejemplo, cuál es el estado de la planta y que te diga que hay un problema en un compresor y que te diagnostica qué es el problema. Entonces te puede decir, mira, este compresor está teniendo una variabilidad en su vibración, más allá del umbral esperado. Y él, haciendo uso de esa integración con los sistemas existentes, puede decir, ok, mira, a este compresor hace 6 meses le haces mantenimiento, porque hace 9 meses comenzó a tener problemas de temperatura, con todo el historial que eso conlleva, y él puede comenzar a hacer deducciones, usando, por ejemplo, los manuales que están documentativos y decir, mira, de acuerdo a la documentación del fabricante, al tiempo que tiene, etcétera, es más probable que este equipo va a tener una falla en 2 semanas. Y más aún, te puede decir, ok, voy a tener una falla en 2 semanas, pero además, de acuerdo a tu inventario, te hacen falta 3 piezas para poder dar el mantenimiento esperado. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos integrarlos. Es un ejemplo puntual, pero también se puede hacer integraciones casi que a cualquier sistema de backend que ustedes posean. Sistemas CNP, gestión de planillas, hasta lo que ustedes puedan manejar. Entonces, yo creo que la integración con sistemas existentes es un desafío interesante, pero que con AWS y que con Bedrock se resuelve de una manera muy, muy sencilla. No sé si quieres complementar algo en ese aspecto o en la parte de falta de contexto, seguridad y compliance, por ejemplo, y costos predecibles, que justamente una persona adicional menciona esos costos no predecibles que para él considera un desafío interesante. Sí, pues mira, hay como algo que siempre me gustó mucho, el énfasis en la parte que decías de desintegración, y es al final, cuando yo hablaba con los clientes me decían mucho, al final el valor, ya como el último, cuando uno dice ya llegué, es poder hacer todos los temas y tener esa transaccionalidad desde con el IA. Y es lo que tú dices, tener esos agentes para llamar a los APIs, poder traer la información, utilizar esos knowledge bases, que al final es la forma de AWS manejar y acelerar la parte de RAG. Pero el objetivo final, ¿qué es? Poder de manera transaccional, poder conectarse a los sistemas. ¿Sí? Y eso lo veíamos y lo hablábamos muchísimo porque al final decían, es que yo tengo un RP por allá, tengo otra información por allá, tengo otra por allá, y uno queda con, bueno, toca orquestar. Y con los agentes nos da esa facilidad ya a través de lenguaje natural poder orquestar y decir, si la persona me pregunta tal, yo tengo que ir al RP, el RP me va a traer una información y con eso yo tomo la siguiente decisión de dónde ir y voy orquestando de manera de lenguaje natural. Ya estamos siguiendo. El contexto y la memoria de lo que es lo que decías es a un momento donde decía, no, yo lo voy a hacer con una base de datos no relacional con DynamoDB, lo voy a hacer por otro lado, lo voy a hacer con diferentes tecnologías. Y ahorita vamos a ver ese patrón. Entonces me gustaría ahí como poder enganchar más adelante en esa parte. Y la parte de seguridad y compliance es... Sí, sí, ¿qué pasa? Que de hecho, adelante tenemos ese diagrama que creo que va a ser muy interesante. Adelante, por favor, continúa con la parte de compliance. Sí, la parte de seguridad y compliance, ahí se me hizo raro que solo fuera una persona. Normalmente es lo primero que saltan. Y es muy importante, ¿no? Hoy en día los datos es el diferenciador. Lo que decíamos del nuevo oro negro son los datos. Y eso es muy importante. AWS no utiliza tus datos para entrenar. Eso es súper importante y siempre es un tema que siempre hablamos porque dicen es como, oye, es que esos datos son míos. Pero sí, tranquilo. En AWS los datos son de ustedes, nosotros no los manejamos, ustedes deciden qué hacer con ellos. Entonces eso es súper importante. Y lo de los costos no predecibles es también algo que siempre va a haber un tema, y no solamente desde el lado de Bedrock y las soluciones, sino el modelo de pago por uso, ¿no? Muchas veces siempre tenemos esa dinámica de decir, pero es que yo estoy acostumbrado a, tengo un costo fijo, si lo utilizo súper bien y si no, pues también, pero tengo un costo fijo.
Este modelo nos va a dar una ventaja de que si sabemos cómo controlarlo, y eso es lo que les decía, como con los budgets, diferentes también herramientas que utiliza AWS, como las alarmas, Cost Optimizer, Trust Advisor, entre otras tecnologías, te va a ayudar a que tú también manejes. ¿Cuál es la ventaja de ese pago por uso? Es que al final del día, eh, ustedes qué están haciendo, hago la pregunta, doy una respuesta cuando me preguntan, no si no me preguntan. Entonces es muy importante también poder manejarlo y tener esa ventaja de ese pago por uso con las herramientas que nos permite AWS. ¿Listo? Muchas gracias, Diego, por esos comentarios, de hecho, muy valiosos y ciertamente son elementos a rescatar de cada uno de ellos. Y esto, digamos, todo esto que hemos venido haciendo finalmente nos lleva a que es Amazon Bedrock, ¿verdad? Para mí es una plataforma muy integral. Porque a diferencia de otras soluciones que uno pueda encontrar en el mercado, Bedrock tiene la característica, digamos, que tiene acceso a más de, no sé, ya perdí la cuenta, eran más de 110 modelos la última vez que revisé, de 110 modelos fundacionales. Y esos modelos fundacionales vienen dados por los líderes del mercado. Entonces tenemos, por ejemplo, líderes como Anthropic, como Meta, Amazon mismo, que tiene los nuevos modelos que se llaman Amazon Nova, que son sumamente interesantes, muy costo efectivos, que ahorita más adelante podemos probar. Y para mí es una plataforma que combina una serie de cosas que quizás la haga única. Uno de ellos es el tema de seguridad empresarial, que es lo que has venido mencionando precisamente, Diego, ese tema de seguridad empresarial, porque los datos nunca se van a utilizar para entrenar el modelo base. Y eso es una característica súper importante para los clientes, el tema de la seguridad y tener la tranquilidad de que toda esa data, todo ese cuerpo de datos que estás teniendo, no va a ser usado para entrenar. Yo creo que es un elemento diferenciador súper importante y que le da la tranquilidad a muchos clientes, especialmente clientes en sectores altamente regulados. Eso es muy importante, pero debería ser así igualmente importante para cualquier cliente, porque finalmente la información que tú coloques ahí para analizar y procesar es información de tu compañía que puede ser utilizada por tus competencias si fuera filtrada, ¿verdad? El segundo aspecto que para mí me parece súper interesante es la memoria de conversación que ya posee nativa. Ese elemento de conversación, de gestión de memoria conversacional de forma nativa me parece súper importante y que fue anunciado, ya venía funcionando desde hace tiempo atrás, pero ahora con el nuevo lanzamiento que se tuvo en el Summit de New York, que creo que fue la semana pasada, con la parte de Agent Core, lo hace aún más potente. Aquí podemos tener sesiones de hasta 8 horas con Agent Core, lo cual me parece súper interesante porque podemos crear cosas aún más relevantes para las organizaciones. El tercer aspecto que para mí también es crucial es la integración RAC, que es completamente administrada. RAC, para la audiencia que no conozca el tema, eso simplemente es una técnica que permite que un modelo fundacional ya existente pueda extenderse con conocimiento de la compañía. Generalmente son documentos de diferentes formatos, Word, PDF, Excel, etcétera, y que permite extender conocimiento base del modelo que ha sido entregado. Entonces, es una tecnología bastante común, muy frecuentemente usada, pero una de las características que nos da Bedrock es que está totalmente integrada y administrada por AWS. Esto quiere decir que yo no me tengo que preocupar por gestionar esa base de datos de conocimiento, que normalmente, previamente a la incorporación de esa base de conocimientos, era un trabajo que yo como desarrollador tenía que hacer. O sea, yo tenía que preocuparme de cómo hago la vectorización, dónde lo almaceno, cómo manejo los encoding, etcétera. Se vuelve un trabajo complicado de hacer y además tengo que gestionar el ciclo de vida del documento, o sea, cuándo se genera un documento nuevo, cuándo se borra un documento, cuándo se actualiza un documento y mantener esa base de datos de conocimiento íntegra y consistente. Un trabajo que es... que debería ser delegado y que ahora gracias a Bedrock es totalmente delegado. Yo simplemente coloco mi información ahí, creo una base de datos de conocimiento y el tema de alta disponibilidad de esa base de datos, el tema de la gestión de los documentos y demás es algo que yo delego por completo hacia AWS. Yo creo que es un elemento diferenciador. El cuarto para mí tiene que ver con la optimización de costos inteligentes que ya posee. Bedrock, ya lo mencionó Diego, eso está en constante aceleración, salen servicios nuevos constantemente, salen mejoras al servicio como tal. Y una de las que a mí me llama mucho la atención es una parte que tienen adicionales para la gestión de costos. Tiene un mecanismo de caché de prompts que logra reducir hasta un 90% de los costos, es súper interesante. Pero también hay otras características de optimización de costos que posee Bedrock. Tiene la capacidad
de poder seleccionar cuál modelo fundacional sería el más conveniente para una pregunta que se le esté realizando. Eso se llama enrutamiento inteligente. Entonces, en ocasiones las personas preguntan de una manera muy sencilla, una pregunta muy simple, y no es necesario usar un modelo muy costoso para dar una respuesta. Puede usar un modelo más barato para generar una respuesta que sea correcta. En otros casos, la pregunta es muchísimo más elaborada y se utiliza el modelo más robusto. Tradicionalmente eso uno lo podía desarrollar hasta cierta medida manualmente, pero hoy en día ya AWS te brinda ese mecanismo de una manera integral con algunos modelos fundacionales. Entonces, para mí, esta plataforma de Bedrock se compone de esos 4 pilares importantes que me permiten justamente sacar el máximo provecho de este tipo de soluciones, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo más relevante. Y aquí nos lleva a una arquitectura una pequeña arquitectura de referencia, ¿verdad? Que es más para los equipos de TI, los equipos de desarrollo, que es un buen punto de partida, creo yo. En términos generales, estas arquitecturas, digamos, está en una versión simplificada, se basa en una serie de componentes. Hay una componente que es un frontend, que vamos a desplegar nuestro chatbot, ¿verdad? Y utilizamos una serie de servicios serverless. Servicios serverless como cuáles, como un API Gateway, que es el punto central para llamar todos los APIs que vamos a llamar. Y a su vez ese API Gateway lo que se comunica es con el servicio de Lambda, un servicio de Lambda que escala de manera automática, es serverless, no tengo que gestionar servidores. Y a partir de esta Lambda es el que se comunica con el core de Bedrock. Bedrock es el que se va a encargar de gestionar toda nuestra base de datos de conocimiento, que hay diferentes mecanismos para gestionar esa base de datos de conocimiento, ¿verdad? Podemos usar un OpenSearch, podemos usar una base de datos relacional con las extensiones correspondientes y muy recientemente, creo que no tiene ni una semana, podemos usar ya S3 para almacenar esa base de datos de conocimiento. Tenemos toda la gestión de historia, que podemos hacerlo ya directamente con Amazon Bedrock, o si quisiéramos, podemos usar un DynamoDB, y un bucket de S3 para guardar todos nuestros elementos documentativos. A manera general, es un diagrama simplificado. Sin embargo, esto trae 3 aspectos que son muy importantes, ¿verdad? Primero, que es una solución que es serverless por diseño. O sea, todas las piezas son serverless. ¿Esto qué nos implica de una manera directa? Bueno, nos implica que tenemos costos predecibles. Tenemos una escalación automática, o sea, no me tengo que preocupar por esa función de escalamiento, sino que es generado automáticamente. Tenemos una integración nativa 100%. Esto quiere decir que los tiempos de implementación realmente se reducen muchísimo. Hay una métrica interesante que dice que se puede reducir hasta un 70%. ¿Por qué? Porque me integro de forma nativa con cada uno de los servicios que tiene AWS. Entonces, es súper sencillo de hacerlo. Desde la parte de bases de conocimiento hasta la parte de gestión documental, todo está completamente integrado. Y tienen también seguridad por defecto. O sea, por definición, todas estas soluciones es segura por defecto. Tiene compliance automáticamente con, por ejemplo, con GDPR, con SOC etc. Entonces, yo creo que son elementos muy importantes de una arquitectura de referencia. Diego, no sé si gustas complementar algo aquí a nivel general de ese tipo de arquitecturas serverless que podemos utilizar con Bedrock alrededor de este tipo de soluciones. Sí, más que todo, y a mí me gusta a veces hacer también un poquito más de arquitecturas muy de alto nivel, como por decir, al final del día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la capa de los usuarios que se van a conectar a una aplicación, a un front, como decía Gerardo, y tenemos un punto de entrada. Ese punto de entrada puede ser desde Amazon API Gateway, puede ser AppSync, entre otros servicios, ¿sí? Y ese punto de entrada va a tener un manejador para la autentificación y autorización, que por la parte puede ser Cognito. Luego de eso tenemos una lógica de negocio. En esa lógica de negocio son los servicios que sabemos desde las instancias de C2 hasta todos los servicios serverless, como hablábamos de las funciones, que es esa ventaja de la integración nativa y también de la velocidad. Luego tenemos la parte de la historia conversacional, que antes pues era DynamoDB, hoy estamos viendo Agent Core como una manera de acelerar, decirte, no, mira, tú no tienes que manejar la lógica, nosotros te ayudamos con esto, ustedes utilicen. Y luego de eso viene toda la parte de, bueno, podemos utilizar diferentes tecnologías, o bueno, no tecnologías, sino arquitecturas para poder resolver el problema desde de IA, que puede ser, utilizas solo Amazon Bedrock, que era lo que decíamos, el anterior, donde podemos hacer un prompt engineer, decimos cómo vamos a hacer el prompt, vemos las cosas, pero decimos, oiga, necesitamos es actualizarlo con la información que hay
de nuestras bases de datos, de nuestra compañía, de nuestro negocio como tal. Entonces decimos, listo, ¿dónde vamos a guardar eso? Vamos a utilizar un knowledge base. Y ese knowledge base al final puede ser también de diferentes maneras. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente slide, como por encimita para que sepan. Ustedes pueden decidir, no, voy a guardar toda la información de mi compañía en un solo knowledge base y la dividir en muchos tenants. O voy a crear un knowledge base por cada compañía o por cada negocio, exactamente. Que puedan. Entonces, al final del día es lo que venimos desde siempre. La tecnología está ahí, pero lo que importa es qué estamos resolviendo, cuál es esa oportunidad, hasta dónde necesitamos. Y por eso es tan importante lo que dice Gerardo de, hey, no solamente es, vamos a coger el modelo más pesado, sino porque vamos a coger el modelo más pesado. Necesitamos hacer algo que necesita esa capacidad o podemos coger un modelo donde es más rápido y tiene un menor costo. Entonces, es lo mismo, al final del día la tecnología está ahí, nos podemos apoyar, por eso estamos nosotros, hacer la charla, decirles, no, mira, con lo que nos están viendo, comencemos por acá, probemos por acá, por eso son las pruebas de concepto. Entonces, esa, la parte sí como muy general de esa arquitectura que tenemos y esos componentes. Y otra cosa que también me parece muy importante y más sobre esa velocidad que está pasando y que yo mencioné ahorita, MCPs, que es Model Context Protocol, es algo que, si les soy sincero, vale mucho la pena revisar, porque ustedes también pueden llegar y utilizar la documentación de AWS, bajar un MCP para la documentación de AWS, un MCP para serverless, un MCP de los diferentes que hay. Y eso les va a ayudar también en la parte de poder jugar, entrar a la documentación, de hacer ese primer toque de mirar cuáles son los servicios. Muchas veces las cosas que nosotros hablamos, y Gerardo me corregirá, es que decimos, hay más de 200 servicios. Y ustedes dirán como, hay gente que dice, hubo un momento, ¿por dónde comienzo? Otros dirán, más como desarrolladores dirán, wow, qué chévere, qué tecnologías puedo utilizar. Pero al final termina siendo es sumar, donde nosotros estamos acá para guiarlos. Pero muchas veces también ustedes pueden llegar y decir, no, pues yo quiero ver la documentación, ¿cómo puedo hacerlo de manera más eficiente? A través de IA generativa. Entonces también los invito a que vean esos MCPs, vean también qué pueden utilizar para poder también palmarse de manera más rápida con la documentación y no tener ese eh, choque de tecnologías que nos pasa muchas veces. Y eso pasa mucho desde el lado de desarrollo, que muchas veces nosotros decimos, no, es que yo llevo todo el vida utilizando tecnología A o X, porque voy a cambiar. Entonces, también quería como agregar eso para que vean cómo es el ego y que por qué estamos acá y por qué es importante también que queremos escucharlos para poder guiarlos, para que tengan ese éxito. Muchas gracias, Diego. Y efectivamente eso que has comentado es sumamente importante. Continuando con esos elementos de la charla, digamos, tal vez como para que lo sepan, Amazon tiene también sus propios modelos. Los lanzó en diciembre de 2024, sí, 2024, que son los modelos de Nova, que están diseñados específicamente para casos empresariales. Y hay varios de ellos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, Nova Micro, que es súper económico, eso es como $0.0035 por 1000 tokens de entrada, que es ideal para chatbots que tengan un cierto volumen, ¿verdad? Tiene ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de respuestas, la complejidad, pero es muy interesante. Está Nova Pro, que tiene ya una ventana de contexto mucho más grande, son 300.000K de tokens de contexto, son más o menos como 500 páginas, y es perfecto, digamos, para casos de documentación técnica o información mucho más amplia. Y tenemos Nova Lite, que son para respuestas que son ultra rápidas para aplicaciones que requieren una latencia sumamente baja. Es un modelo muy interesante. Pero aquí quizás lo más relevante es la diferencia en costos. O sea, Nova Micro, por ejemplo, cuesta un 99% menos que Nova Premier. Entonces aquí lo más interesante es escoger el modelo más conveniente para el caso de uso que queremos utilizar. Yo creo que ese es el mensaje para acá. Hay muchos modelos fundacionales, cada uno está diseñado para un cierto caso de uso, tiene con diferentes latencias, diferentes costos, lo importante es seleccionar el más adecuado y es aquí donde nosotros en Novacones podemos apoyar justamente a escoger ese modelo más conveniente o los modelos más convenientes para resolver un caso de uso. Aquí voy a hacer una pausa de la presentación porque quiero mostrarles un pequeño chatbot que tenemos para ilustrar un ejemplo de cómo todo eso se puede consolidar prácticamente, ¿verdad? De una manera viva. Entonces, para ello,
voy a abrir, compartir mi pantalla. Permítame un minuto. Y vamos a compartir esta pantalla de aquí. Ok. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Está cargando. Ok, creo que ya la están viendo, ¿verdad? Ya, ahora sí. Ok, entonces vamos a... El problema es que me está bloqueando esta pequeña pantalla. Vamos a ver si la puedo cerrar para ver. Ok, aquí lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Eso es un chatbot que está diseñado, es una interfaz gráfica bastante simplificada. Utilizamos autorización por medio de Cognito para ingresar, pero aquí lo interesante es cómo podemos hacer preguntas. Este ejemplo, lo que hice fue que me alimenté con información públicamente disponible del Instituto Costarricense de Turismo de Costa Rica, valga la redundancia. Y lo que tomé fue una serie de informes de varios años y los agregamos en una base de datos de conocimiento. ¿Okay? Y aquí voy a utilizar, en primer lugar, por ejemplo, Sonnet para responder las preguntas que yo quiero hacer. ¿Okay? Parte de las características que tiene cada uno de esos modelos es que yo puedo, dependiendo del modelo, puedo solicitar que haga un razonamiento más extenso para responder una pregunta, que es lo que quiero evaluar aquí. Cosas que son interesantes mientras el modelo nos da una respuesta. Bueno, aquí lo que quiero que vean es cómo nosotros en Novacom podemos crearles un chat con características de usuarios, credenciales, permisos, la capacidad que puedan seleccionar uno u otro módulo fundacional, dependiendo del caso de uso, y poder así obtener respuestas que sean interesantes basadas en la información corporativa, en ese conocimiento corporativo que tienen de las organizaciones. Aquí pues, es importante que veamos algunas cosas. Primero vemos un elemento de razonamiento, o sea, qué fue lo que el modelo utilizó para resolver esa respuesta. Y viene una respuesta, una elaboración de una respuesta. Entonces, mi pregunta era cómo fue que Costa Rica logró superar las cifras de 2019 en llegadas turísticas por vía aérea y qué estrategias fueron las que se implementaron. Entonces, aquí comienza a explicarnos toda la respuesta basada en esos documentos. Eran documentos bastante extensos, son PDFs, ahorita puedo mostrar alguno de ellos. Y comienza a hacer toda la elaboración de todo lo que fue el proceso, ¿verdad? Nos da la indicación de dónde vinieron, coloca algunas citas, por ejemplo, es el número 1, es el número 2, toda la elaboración completa. Si yo observo aquí esta parte de acá, en la parte de conocimiento, nos va a decir de dónde vino ese conocimiento, cuáles fueron esas citas que se sacaron, que observarán que tenemos diferentes de ellas. Entonces, por ejemplo, nos dice que la cita número 1 es un informe de cierre, aquí hay otro informe de cierre, otro informe de cierre, o sea, diferentes informes de cierre con diferentes versiones. Lo interesante aquí es que nos dice, por ejemplo, que ese fue el de 2023, la versión 8, ese fue de 2022, y así sucesivamente. Y nos extrae el segmento específico que se utilizó para gestionar esa respuesta, lo cual es muy interesante porque nos permite a uno como usuario de la plataforma tener certeza de que la información que se está utilizando es información que es 100% correcta, o sea, que el modelo no nos está alucinando. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo uno puede tener un chat de este estilo. Yo podría generar una nueva pregunta, aquí tengo otra de ejemplo, para que vean una respuesta, pero que tal vez con un modelo fundacional diferente, para que evalúen el tipo de respuestas que uno puede tener y cómo un modelo se puede o no adaptar a un caso de uso. Entonces voy a escoger, por ejemplo, NovaPro, para ver cómo nos responde esta pregunta un poco más elaborada, de diferente índole. Nuevamente aquí estos modelos hacen ese procesamiento adicional de entendimiento y en este caso nos dice que no puede encontrar una respuesta exacta y eso es correcto, no hay una respuesta exacta para eso dentro de la base de datos de conocimiento que se tiene. Entonces un ejemplo pequeño que nos dice que no lo pudo encontrar. Aquí lo interesante es que también vean cómo el modelo, de acuerdo a la configuración que uno lo dé, es capaz de darte una respuesta clara cuando no puede cumplir un cierto requisito. Si yo repitiese esta pregunta, una pregunta diferente, por otro modelo, la respuesta iría variando. Aquí lo interesante, nuevamente, es ver cómo diferentes capacidades que se tengan nos dan diferentes respuestas. Y es parte de esas características que tienen los chats. Aquí, ciertamente eso tiene un historial de todas mis conversaciones, que son almacenadas utilizando los diferentes mecanismos que ya hemos hablado a lo largo de la sesión, y que me permitirían saber a la plataforma que si es Gerardo que se está conectando, él ha estado buscando información de temas turísticos. Entonces, le permite conocer un poco más
de las preguntas que habitualmente genero yo en el marco de esta solución. Imagínense que, por ejemplo, es una solución para una institución financiera, y puede tener conocimiento de las preguntas que yo hago. Por ejemplo, a lo mejor yo pregunto mucho sobre información de hipotecas previamente, o sobre información de financiamientos, y a partir de eso, con nuevas preguntas, él puede saber de lo que he conversado previamente para darme una respuesta más enfocada y no empezar desde cero cada vez. Así como conectarme a otras fuentes de datos. En este caso, observarán que la respuesta es mucho más elaborada utilizando este modelo. Sacó todas las referencias de los documentos que hemos mencionado y nos hace un estudio bastante detallado. Vean que todavía continúa elaborando la respuesta. Entonces, un ejemplo de las características que podemos tener con respecto a estos servicios de inteligencia artificial y cómo un chatbot de ese estilo podemos utilizar. Aquí lo importante es que esta es una solución que ya tenemos preparada, está totalmente empaquetada y es muy sencillo integrarlo a las diferentes fuentes de datos. Entonces, era un ejemplo, un pequeño ejemplo práctico para que vieran lo que podemos hacer. Continuando con el tema de la telemática, hay algunos casos de éxito que creo que son importantes destacar en diferentes industrias, ¿verdad? En el sector financiero, por ejemplo, hay herramientas o mecanismos que se utilizan para la detección de fraude. Eso es utilizando bastante conocimiento con análisis de relaciones entre entidades y permite detectar en tiempo real patrones fraudulentos que son muy complejos. Normalmente esto logra una reducción de los falsos positivos de un 60% en algunas instituciones. Tenemos en el caso de manufactura, tenemos casos en donde, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial permite hacer una aceleración en tareas de investigación y desarrollo, preparación para reuniones, generación de respuestas automáticas, descubrimiento de usos potenciales nuevos a través de crowdsourcing y lograr hacer optimizaciones interesantes en la parte de químicos especializados. En el caso de telecomunicaciones en Taiwán, tenemos casos interesantes donde se tienen herramientas de tipo SDLC, con profesores virtuales en inglés, con marketing personalizado, y esto ha logrado hacer que esta empresa tenga un impacto directo en el liderazgo de la innovación dentro del sector de telecomunicaciones en ese sector, ¿verdad? Entonces, son algunos de los casos. Hay muchísimos más casos que uno puede mencionar, pero aquí son algunos de las 3 industrias donde lo hemos venido viendo. En Centroamérica hay muchos casos ya de uso de este tipo de tecnologías, tanto tipo chatbot como machine learning, que nos permiten lograr cosas bastante interesantes. Después de esto, y ya acercándonos un poquito al cierre de la charla, hay algunos patrones que son muy interesantes cuando tenemos un ambiente de múltiples tenants, que era lo que había conversado Diego. Está el primer patrón, que es un patrón de silo, que nos da el máximo aislamiento. Aquí simplemente desplegamos un stack completamente por cada uno de esos inquilinos, por cada uno de esos tenants. Tenemos buckets separados, con llaves separadas, con bases de datos de conocimiento separadas, y eso es ideal, digamos, para clientes de nivel empresarial muy grandes o que requieren alto nivel de compliance, ¿verdad? Y eso se puede ver entre varios clientes separados, varias compañías separadas, pero también dentro de la misma compañía. En ocasiones yo quiero tener una solución específica con un máximo aislamiento que no quiero que sea capaz de ser compartida por otra unidad o por otro departamento o por otro branch de la compañía. Es un ejemplo. El otro elemento que existe, obviamente el patrón silo tiene ciertos costos, porque si queremos el máximo aislamiento tenemos que tener todo separado en cada una de ellas. Cuando es un pool, tenemos recursos compartidos. Entonces tenemos una serie de infraestructura que compartimos entre todos nuestros tenants y filtramos la información, por ejemplo, de las bases de conocimiento por metadatos. Hay una forma que uno puede filtrar esta información y en lugar de tener múltiples bases de datos de conocimiento, tenemos una sola consolidada con todo, pero a través de los metadatos que la identifiquen, puedo filtrar la información. Entonces, Gerardo, si uno tiene acceso, por ejemplo, a el departamento de informática, solo verá información del departamento de informática, pero manteniendo simplemente una sola knowledge base. Obviamente es mucho más costo efectivo, generalmente se utiliza para tenants más pequeños, ¿verdad? Y este es un esquema híbrido, donde lo que tenemos son bases de datos separadas y con un vector store que es compartido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un balance entre lo que es aislamiento y lo que es eficiencia de costos. Lo importante aquí, en cada uno de esos diferentes patrones, que son un poco más avanzados, es que ustedes sepan que nosotros les podemos apoyar en este proceso de seleccionar cuál sea la alternativa más conveniente para cada caso de uso, ¿verdad?, que podamos tener. Diego, no sé si quieres aquí complementar con algún elemento. Sí, mira, creo que lo más importante para que se lleven la idea de todo lo que dice Gerardo es, al final del día es saber el compliance
que tiene la compañía para esos datos. Muchas veces decimos, no, la primera cosa que decimos es que es más seguro tener el patrón de silo. Y uno dice, bueno, sí, pero ¿es necesario? Volvemos otra vez a lo de ¿es necesario la utilización? Es un caso, bueno, para los que no me conocen, además de ser ingeniero de sistemas, yo tengo una opción en psicología de aprendizaje y a mí me gusta mucho toda la parte de salud, de healthcare. Y muchas de las decisiones que se toman en la parte de healthcare, de industria, es por el compliance de la data, que no se puede combinar, que no puede haber data combinada, tiene que estar totalmente separada, pero la toma de decisión ahí al final del día, ¿cuál es? El compliance. Entonces es muy importante tener en cuenta eso porque si no vamos a tener costos que en verdad no son necesarios. Muchas veces vamos poniendo y gastando cosas que uno dice al final si eran necesarias o no eran necesarias. Entonces es bastante importante esa parte de analizar, tomar las decisiones base de los datos. Entonces no caigan en esa trampa, como diría yo, de decir, no, es que silo, vamos de un asilo porque es más seguro. No, tú puedes manejar un patrón de pool y a través de autentificación y autorización decidir a cuál vas a tener. Y eso ya, como imagínenselo, hay un poquito de decir, es que yo, Diego Riveros, entré, me identifiqué y como me identifiqué, yo solo tengo acceso a estas categorías de información. Entonces, cuando el modelo necesita hablar o responderme, él va a coger esa categoría que Diego sí puede acceder, saca esa información y luego sí la mete en el modelo. Entonces no es que yo esté diciendo, es que el modelo va a tener acceso a todo. No, dependiendo del usuario que entre, él va a tener acceso a la información que ese usuario tiene acceso. Entonces eso también es muy importante. De hecho, es sumamente importante esa parte y va de la mano con los temas que venimos ahorita, que es seguridad compliance, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener ese punto que justamente varias personas en la última encuesta mencionaron, ¿verdad? Yo creo que aquí el mensaje que es importante que se lleve es que hay diferentes elementos y la seguridad es fundamental en Bedrock, ¿verdad? Así como lo es en AWS. Tenemos controles de acceso bastante avanzados, los que ya he mencionado, la parte de usar OAuth, OpenID, usar la parte de Cognito, por ejemplo, para autenticación, y que eso nos permite generar un control fino del acceso a la información. Tenemos una serie de guardrails avanzados que pueden bloquear hasta un 88% de contenido que se pueda considerar dañino. Y aquí hablamos de temas de incitación al odio, material de contenido sexual, etcétera, etcétera. Hay un montón de elementos que ya vienen brindados por la herramienta, que son como un servicio administrado que uno puede acompañar, ¿verdad? Eso es importante, no tienes que hacerlo desde cero. Y que además te puede ayudar a filtrar un poco las alucinaciones. Sabemos que los modelos fundacionales al día de hoy no son 100% prueba de alucinaciones, pero las herramientas que tenemos dispuestas en Bedrock ayudan a minimizar a través de los guardrails. Obviamente, la parte de comunicación segura es súper importante porque todo se puede manejar a través de canales encriptados, se puede tener aislamiento de las redes, se puede utilizar enlaces privados para gestionarlo, de manera que todo circule dentro de la propia red privada de AWS, ¿verdad? Son parte de las cosas que hay que seguir como mejor práctica. Y además tenés un elemento de auditoría completa. Esto simplemente lo que permite hacer es que tenés un registro de todas las invocaciones de los APIs, de todo lo que has realizado, de las posibles respuestas que te dan un modelo. Entonces eso te logra cumplir con los temas de normativas en la parte de auditoría, ¿verdad? También hay un elemento nuevo que tiene Guardrails, que está en preview, creo que a la fecha, que es la parte de razonamiento automático. Y eso es lo que te permite tener una verificación matemática para tratar de minimizar la probabilidad de que tengas una alucinación en un modelo, ¿verdad? Hay algunos elementos adicionales de optimización de costos, ¿verdad? Tenemos diferentes mecanismos. Por ejemplo, utilizando técnicas como destilación de modelos se puede tener una reducción de costos con mayor velocidad. Es una técnica avanzada para reducir un modelo, optimizar un modelo. Lo que mencioné antes, el routing inteligente de los POM, eso puede reducirnos hasta un 30% de ahorro sin perder calidad, que es muy importante. La parte de caché de PROM, que revisamos anteriormente, con un 90% de reducción de costos de token de entrada, porque tenemos ese caché. Y además, algunos elementos adicionales que nos logra reducir esos elementos de latencia, costos operativos y demás. Por ejemplo, cada modelo tiene un costo diferente. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 250,000 consultas mensuales usando Titan, que es uno de los modelos que existen, podemos tener
$37 al mes, comparado con algunas otras soluciones externas, podemos tener un ahorro de 30% con respecto a posibles competidores. Pero eso es un ejemplo parcial de un caso de uso, ¿verdad? Cada uno de ellos es diferente. Y aquí lo importante es que nosotros te podemos apoyar a buscar cómo lograr llegar a ese objetivo de cumplir tu necesidad de negocio, pero también de una manera que sea segura, costo efectiva, etcétera, con la mejor práctica. Ya para ir cerrando, digamos, hay una serie de mejores prácticas, un pequeño checklist de mejores prácticas que uno puede considerar, ¿verdad? Hasta la parte de la fase de fundamentos, que es establecer una arquitectura que siga la mejor práctica. El World Architecture Framework es una buena guía. Implementar los controles de seguridad desde el inicio. O sea, las partes de seguridad, no solo en IA, sino en cualquier cosa, no puede ser algo que piensas en segundo plano, o sea, tiene que ser desde el día 1. Es importante configurar un monitoreo básico, desplegar una prueba de concepto, que es lo que hemos venido viendo desde el último webinar hasta este. Estas pruebas de concepto son importantes. En Novacon te podemos ayudar a ejecutar esas pruebas de concepto de la mano con el equipo de AWS. En la fase 2 es una fase de escalamiento. Es una vez que tenemos este framework de seguridad, que tenemos esas capacidades, comenzar a hacer observabilidad mejorada, poder hacer integración con otros sistemas, etcétera. Y aquí es importante tener algunas métricas de éxito, ¿verdad? La disponibilidad de nuestro sistema, la latencia que estamos teniendo, la tasa de error, la adopción de los usuarios de manera que vayan alineados a las metas de nuestra organización. Yo creo que esos son elementos que son importantes. Es importante hacer esas pruebas de concepto, no dejarlas de lado, pero tampoco caer en el ciclo infinito de prueba de concepto, prueba de concepto, prueba de concepto. Es importante que una vez que hemos visto el fruto de una prueba de concepto, poder llevarlos a implementarlos de una manera que sea exitosa en nuestras organizaciones para que puedan tener un verdadero retorno a esa inversión. Diego, no sé si gustas complementar algo ya aquí al cierre de este espacio. Más que todo, invitarlos a probar, ¿no? A mirar, experimentar. Al final del día, la innovación que tanto hablamos y esa velocidad que tanto decimos que necesitamos para llegar al cliente es basada en la experimentación, basada en ese feedback que nos van a dar los clientes. Es un ciclo donde necesitamos ver, mirar, probar y decir, sí, nos está dando un impacto positivo hacia el mercado. ¿Y eso cómo se hace? Pues volvemos al experimentar. Entonces es muy importante dar ese paso. Gracias, Diego. Efectivamente es así. No veo ninguna pregunta en el chat. Andrés, no sé si tú ves alguna por ahí. Me parece que no tenemos preguntas de la audiencia en este momento. No, sí, creo que por ahora no hay preguntas. Nada más agradecerles a todos por su participación. Igual para mayor información o si requieren una asesoría más personalizada, pueden escribirnos a este correíto y con gusto pues vamos a atender todo lo que tengan por ahí. Y nuevamente recordarles, les vamos a hacer llegar su certificado de participación y recuerden que esta es una serie de 7 webinars. Hasta ahorita llevamos 2, entonces vamos a seguir lanzando más campañas para que estén pendientes de ello. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Gerardo. Un gusto. Gracias a todos. Que lo pasen muy bien. Luego. Listo. Muchas gracias. El video sí queda, también se los vamos a hacer llegar, la grabación. Entonces, listo. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.